Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Jorge Martín. Soy encargado desde la parte de producto en Frontech Set Colombia. Y hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión. Tenemos todos los jueves a las 2 de la tarde. Venimos de dar eh, una serie de capacitaciones en donde hemos hablado inicialmente de lo que es la suite anti-malware, ya hemos hablado de las novedades de la versión 8, hemos hablado de la interfaz de la consola en versión 8 de SetProtect, que de hecho cuenta con la misma interfaz o una interfaz muy parecida en materia de características a lo que es ese Protect Cloud, que son las dos consolas que manejamos, una consola local y una consola en la nube. Tuvimos también una sesión hablando de lo que son las políticas, de cómo poder llegar a hacer una configuración en materia de políticas, donde vimos cada una de esas características que podíamos llegar a modificar. Y hoy vamos a terminar la parte de la suite anti-malware hablando de esas capas adicionales que se pueden agregar a la consola de administración. Dentro de 8 días ya vamos a comenzar con Septica, que es nuestra herramienta DLP, y vamos a tener una segunda sesión de Septica con lo que es configuración de políticas, que también es muy importante tener en cuenta cuáles son las recomendaciones a la hora de hacer un etiquetado sobre la información que se quiere llegar a proteger. Y luego ya vamos a tener una capacitación general de lo que es nuestra herramienta de backup y recuperación Sopero, y una capacitación para aquellos que manejan ESET Endpoint Encryption, que es nuestra herramienta específicamente de cifrado de los datos. Para hoy vamos a tener unos temas específicos. Vamos a poder ver herramientas que complementan la suite de seguridad anti-malware. Estamos hablando de la capa adicional de cifrado de disco completo. Estamos hablando de Set Dynamic Threat Defense, que es un sandbox en la nube, de Set Enterprise Inspector y también de Set Cloud Office Security. Son complementos que se pueden agregar a la consola de administración. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan sobre alguno de estos productos, vamos a contestarlas acá durante la sesión, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es Set Full Disencryption, que es una capa adicional que pues permite la administración inicialmente desde la consola anti-malware sobre una capa de cifrado que se puede enviar como tarea hacia el cifrado de los discos de las estaciones de trabajo. Ese Full Disencryption, pues normalmente, como lo menciono, es una capa adicional, requiere un licenciamiento independiente, y siempre que vamos a activar esa capa, pues el primer paso es poder obtener el licenciamiento y agregarlo a nuestra cuenta de Set Business Account, un portal que normalmente mantiene Set para administrar el licenciamiento de Set en un solo portal, y que pues desde ahí podamos habilitar y deshabilitar máquinas que ya cuentan con este licenciamiento. Entonces, parte de las características que tiene Set-Full Disencryption es reconocer los discos, ¿cierto? Aplicar un reinicio inicial para validar la compatibilidad del disco y el formato que tiene el disco, porque para poder aplicar el cifrado de los datos y el cifrado del disco como tal, él tiene que comprobar primero que no haya un disco cifrado, digamos ya actual, porque muchas veces el sistema operativo que se adquiere cuando sale directamente de la tienda ya de pronto viene con un sistema operativo preconfigurado, y aquí ya viene habilitado de pronto una protección de cifrado por BitLocker. Entonces, parte de ese reinicio y esa comprobación es validar la compatibilidad que va a tener la herramienta con el disco duro y el formato en el que está. Entonces, él va a cifrar discos del sistema, particiones, unidades completas. Este cifrado va a ser administrado desde la consola de SetProtect, y pues digamos que la gestión va a ser muy sencilla, porque a través de SetProtect vamos a tener una interfaz que va a permitir el envío de una tarea, el cual va a habilitar un asistente para que el usuario final lo resuelva. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a utilizar el Set Full Disencryption? Básicamente,
para poder habilitar este complemento, se adquiere el licenciamiento y luego ese licenciamiento se importa a lo que es ese Business Account. Ya haciendo la sincronización en nuestra consola local o nuestra consola en la nube, entonces vamos a comenzar a definir una política de cifrado por medio de las políticas que cuenta la consola de administración, y luego de que establezcamos este tipo de políticas vamos a poder enviar la tarea hacia las estaciones de trabajo para que finalmente los usuarios complementen este asistente utilizando pues un password con el cual van a poder deshabilitar o habilitar eh, el prebook que se va a crear cuando implementamos ese Full Disencryption. Entonces, si yo voy directamente a mi consola de administración, vamos a estar acá. El primer paso que vamos a tener en cuenta es entrar a nuestro portal de cuentas. Les recuerdo que es un portal de cuentas que ustedes se pueden registrar de manera gratuita. Únicamente van a eva.eset.com. Allá está la opción de registrarse. Una vez se registran, ya pueden ir a la opción de licenciamiento y pueden agregar una nueva licencia. Acá le van a decir agregar licencia y acá la van a colocar para que luego él les pida una verificación por correo electrónico, va a consultar al correo electrónico que está atada a la licencia, y una vez ustedes realicen esa verificación, pues ya van a poder disponer de este licenciamiento. Si nosotros tenemos ESET Protect Cloud, entonces recuerden que desde ESET Business Account vamos a poder acceder a la interfaz de la consola. Y una vez estando en la consola, ya vamos a poder validar igualmente en la opción de licencias, administración de licencias, pues el licenciamiento que ya tenemos. En este caso, pues comprobamos que el licenciamiento de Set Full Disencryption ya esté vinculado. Entonces, como ya comprobamos que el licenciamiento está acá, vamos a comenzar a definir una política. Vamos a ir a la parte de política. Podemos crear una política desde cero, pero también ya hay políticas integradas. En este panel que se llama políticas integradas, acá aparece Set Full Disencryption. Vamos a poder definir qué tipo de política vamos a utilizar y nos salen dos. Digamos, cifrar todos los discos. Se usa TPM si está disponible, o si no se usa OPAL. Esto claramente hace referencia a la tecnología del hardware que vamos a utilizar para hacer el cifrado. Digamos, si los computadores tienen ese chip para el TPM, pues digamos que se puede utilizar esa tecnología, si no sería un método más tradicional. Podemos validar si vamos a cifrar todo el disco o vamos a cifrar solo el sector de arranque, que esto es importante tenerlo en cuenta, ya que si ciframos todo el disco, claramente pues esto va a tomar un tiempo, porque se va a cifrar todos los sectores del disco. Eso depende de la cantidad de discos que tenga nuestro ordenador. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser varias particiones, puede ser que tengan muchas gigas de información, entonces ahí va a tomar un tiempo. Nosotros en este caso vamos a tomar esta política, le vamos a dar modificar y vamos a ver la configuración que tiene por defecto. En este caso está lo que es opciones de cifrado. En opciones de cifrado, acá nosotros vamos a poder personalizar o vamos a poder tomar esta política que viene aquí por defecto para decir activar cifrado. Activar cifrado quiere decir que apenas yo asigne esta política a un equipo que ya cuenta con el licenciamiento de Set Full Disencryption, pues automáticamente va a comenzar a solicitarle al usuario que finalice el proceso para comenzar a hacer un cifrado de los discos como tal. ¿Listo? Acá nos va a decir qué tiempo transcurre antes de volver a pedir al usuario que realice la acción de configuración de cifrado en horas. Entonces, por defecto viene para 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto en algún momento mandamos o activamos la política, el usuario va a tener hasta 4 horas para volver a mostrar el mensaje, y lo va a hacer aproximadamente en 2 tiempos. Eso quiere decir que
Si en estos dos tiempos el usuario no realiza el asistente, entonces digamos que esta instalación ya no va a poder ser exitosa, es decir, no se va a hacer ningún proceso de cifrado y en este caso nos tocaría desinstalar el complemento de Set Full Disencryption y volverlo a instalar para volver a habilitar el servicio de asistente para el usuario. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se implementa el complemento, pero también se lanza la activación del cifrado cuando no se tiene ninguna necesidad aún de habilitarlo, ¿no? Entonces, cuando lo quieran realmente habilitar, pues se ponen de acuerdo con el usuario final para que siga el asistente de establecer su contraseña de prearranque. Acá dice opciones de cifrado. Acá, pues, como les había comentado, está cifrar solo el sector de arranque o estar el cifrado o cifrar todos los discos. Eh, bueno, digamos que desactivación de autenticación FD es cuando de pronto yo quiero modificar esa política y el disco duro ya está cifrado. Puedo deshabilitar la autenticación del usuario que en ese momento está ya habilitado. Por defecto, claramente viene desactivado la configuración de utilizar TPM si está disponible, ¿sí? O si ya sabemos que nuestro hardware cumple con esas necesidades, le vamos a decir que se debe utilizar este complemento, o si no, por defecto va a utilizar la opción OPAL, que es la tradicional para el cifrado de disco duro. Este es como el primer paso de definir la opción de cifrado que vamos a utilizar en la política de cifrado y luego viene la política de establecer una contraseña. Como les digo, por parte del usuario, el usuario debe dar una contraseña para poder arrancar con esa contraseña la estación de trabajo. Por eso vamos a definir unas políticas de contraseña y acá pues vamos a tener en política de contraseña todo el asistente que nos va a indicar cuál va a ser el umbral o los límites de la contraseña que le vamos a exigir al usuario. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que nosotros incluso podemos establecer la caducidad de esa contraseña para que el mismo usuario la renueve n cantidad de tiempo y también vamos a tener la parte de opciones de contraseña de recuperación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el cifrado de disco completo, entonces primero nos va a habilitar un prearranque y luego del prearranque, también nos va a dar la opción de ingresar a un panel de recuperación de contraseña. Esto es en caso de que el usuario por alguna razón haya olvidado o perdido su contraseña, se puede comunicar con la mesa de ayuda, ¿sí? Para indicarle un ID específico que le va a salir en su pantalla de inicio. Ese ID específico va a significar una contraseña que el administrador de la consola le va a brindar. Esto va a pasar cuando el usuario pues necesite de alguna manera recuperar esa contraseña. No se puede asignar una política directamente desde la consola para el cambio de contraseña porque recuerden que en ese momento el sistema operativo está en un preboot, no ha arrancado el sistema operativo, por lo tanto las políticas no se van a sincronizar ahí. ¿Listo? Para que se tenga en cuenta. También vamos a tener dentro de esta política lo que es interfaz del usuario. Entonces, a pesar de que este complemento de Set Full Disencryption viene integrado o requiere del servicio del antivirus implementado, también requiere un agente, ¿no? Ese agente es el que se implementa y también va a tener una interfaz. Esta interfaz es como la que les estoy mostrando acá en pantalla, donde le va a mostrar el estado de la protección al usuario. En este caso me va a mostrar información acerca del licenciamiento, información acerca de incumplimiento de la política que yo asigné, ¿sí? En caso de que de pronto, en este caso, había asignado una política en la que dije que se debería trabajar con el TPM, pero que al final no se utilizó la parte OPAL, entonces igualmente me está notificando esta alerta y por último me está diciendo que el estado del cifrado del disco, en este caso todavía se está cifrando y me está diciendo que voy más del 80% de operación y acá le puedo mostrar detalles para indicarme cómo va ese estado de, de cifrado de los datos, ¿no? Ya me cifró un disco, acá está cifrando el otro disco y por eso ha llevado otro tipo de tiempo y también pues por parte del usuario va a poder visualizar una parte de configuración, que eso ya dependerá precisamente de esta política para poder
decirle si tiene un acceso completo o mínimo a esta interfaz, ¿sí? Para poder editar el estado de la aplicación, que es básicamente definir qué tipo de notificaciones se van a mostrar en el cliente y también el modo de presentación, si queremos habilitarlo o deshabilitarlo y en qué momento pues las notificaciones van a estar activas o no. ¿Listo? Por último, tenemos algo de herramientas porque pues igualmente Set Full Encryption se está sincronizando constantemente con la consola de administración y pues a veces dentro de la organización están configurados algunos sistemas proxy para poder filtrar la salida a la navegación o hacia la web. Entonces acá nos tenemos esa opción para que también ese complemento se pueda utilizar pues en equipos que tienen esta situación dentro de la navegación. Bien, entonces, como ustedes se dan cuenta, la configuración de ese full disk es muy sencilla. Ya después de que configuremos la política, vamos a poder asignar y vamos a seleccionar pues claramente eh, a los equipos que tienen este complemento. Recuerden que pueden asignarse a grupos específicamente y que estos grupos se pueden crear de manera dinámica, que eso es parte de las capacitaciones que hemos venido brindando. Podemos crear grupos o plantillas dinámicas que me llamen características como equipos que tienen el complemento de Set Full Disk Encryption y selecciona el grupo o directamente las estaciones de trabajo. ¿Listo? Acá le voy a dar cancelar, acá le voy a dar cancelar. Y para tener en cuenta un resumen de lo que acabamos de hacer, parte de habilitar y configurar ese Full Disk Encryption es inicialmente pues definir la política, ¿cierto? Después de haber tenido ya la licencia de asignarla pues a las estaciones de trabajo, vamos a habilitar el cifrado. Vamos a definir si vamos a cifrar todos los discos o vamos a cifrar solamente el sector de arranque. Vamos a definir la política de contraseña y vamos a definir la política de interfaz del usuario. Una vez definimos eso, ya podemos comenzar a hacer una implementación. Esa implementación va a constar de un agente. Ese agente, si nosotros ya tenemos el agente de comunicación de la consola y tenemos también el producto de seguridad, digamos que podemos hacerlo a través de una tarea de instalación de software que se ejecuta desde la misma consola. Podemos también crear un instalador todo en uno si vamos a hacer una implementación desde cero. Recuerden que el instalador todo en uno nos va a permitir crear un complemento de agente, un complemento de producto de seguridad y un complemento de Set Full Disk Encryption para que vaya con todos estos tres paquetes en un solo instalador. Y también vamos a tener un asistente de Set Full Disk Encryption en la pantalla del equipo, es decir, que podemos descargar el producto de manera individual para poder tener este asistente y poder seguir los pasos de siguiente, instalar. Entonces, si vamos a lo que es la consola de administración, recuerden que en la parte de instaladores vamos a poder ir aquí a la creación de un instalador todo en uno y en la parte de básico vamos a encontrar la posibilidad de marcar agente, producto, y si ya ingresé el licenciamiento de Set Full Disk Encryption, se va a habilitar cifrado de disco completo. ¿Sí? Tengo que seleccionar los tres productos y luego ya asignar licenciamiento para lo que es el endpoint, para lo que es en este caso endpoint security o endpoint antivirus, la versión que requiero, digamos en este caso endpoint security, endpoint antivirus, antivirus o security para Mac. Entonces en este caso vamos a darle security, definimos pues el idioma, aceptamos los términos y condiciones, vamos a cifrado de disco completo y en cifrado de disco completo también se va a asignar automáticamente la licencia, pero la podemos, recuerden que buscar en nuestro portal de licenciamiento acá. ¿Listo? Seleccionamos la que dice Set Full Disk Encryption. Y bien, o sea, esto es básicamente lo que se necesita. Si yo quiero que ese instalador ya tenga la política que requiero, entonces, como previamente ya la creé o asigné una que venía por defecto, acá me va a aparecer. Si no estoy de acuerdo con esta política, puedo seleccionar una nueva.
Entonces, recuerden que para hacer Full Disencryption inicialmente ya tengo acá dos, la de cifrar utilizando el TPM o la OPAL, ¿listo? Y el cifrado del disco completo o el cifrado de solamente el arranque. Ya eso depende de la práctica que quiera implementar. ¿Listo? Acá ya le puedo dar continuar, le personalizo el nombre, ¿sí? Y recuerden que acá hay una parte que se llama grupos, es para que por medio de la gente cuando se comunique a la consola, defina dónde va a quedar registrándose esos equipos, si va a quedar en el grupo de todos, si va a quedar en el grupo de perdidos y encontrados, o ya cree otros grupos estáticos donde se van a poder quedar. ¿Listo? Y esto es en el caso de la consola cloud. Recuerden que en ese Protect Cloud lo que me va a mostrar es un enlace para poder descargar o puedo descargar directamente lo que es un paquete todo en uno, ¿sí? Que es muy liviano porque realmente este es un la installer, el cual apenas se ejecute va a comenzar a descargar cada una de estas herramientas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bien, una vez ya tenemos el todo en uno, ¿sí? Ya solamente es utilizar el instalador en cada una de las estaciones de trabajo o utilizar herramientas como el Deployment Tool, que como les había comentado en la última reunión, podríamos descargarlo. Permítanme un momento. Vamos a buscarlo desde acá. Descargar la herramienta de implementación independiente, que les recuerdo que es una herramienta que va a permitir tomar ese todo en uno que se genera ya sea desde SetProtect Cloud o desde SetProtect y poder enviar una instalación remota a través de la red utilizando ese Deployment Tool. Lo estoy descomprimiendo. Permítame un momento, por favor. Sí, les recuerdo que esta es la herramienta de Set Remote Deployment Tool y que es una herramienta que va a tomar estos archivos todo en uno para poder enviarlos por la red haciendo una sincronización con el directorio activo, haciendo un escaneo de la red para verificar qué equipos están conectados o visualizándose desde la red y también agregando listas de archivo de texto plano con nombres de equipo o direcciones IP. Bien, también vamos a tener la opción de agregar equipos de manera manual para poder cargar ese instalador todo en uno. Y bien, otra parte de la implementación, en caso de que no se utilice este archivo o este ejecutable todo en uno, es por medio de una tarea. Les recuerdo que en SetProtect tenemos tareas hacia los clientes sobre el producto de seguridad, sobre la consola de administración y sobre los sistemas operativos, en el cual vamos a poder seleccionar la tarea instalación de software. En este caso vamos a poder crear una tarea de instalación y en la parte de configuración sería seleccionar el licenciamiento correspondiente a ese Full Disencryption y elegir el paquete en el repositorio o en la lista del repositorio que se está viendo. Entonces, en este caso ya vamos a poder filtrarlo por un nombre. Acá nos va a salir, vamos a
trabajar con la última versión disponible y vamos a aceptar los términos para luego ya continuar con lo que es el desencadenador, que es la programación de esa tarea de instalación sobre los equipos que yo tenga dispuestos a ejecutar esta implementación de Set Full Disk Encryption. Listo, ya solo sería seleccionar acá los equipos o seleccionar en dado caso los grupos a los cuales se va a implementar esta capa adicional de cifrado. Bien. Una vez se tiene implementado el producto, entonces desde la parte de detalles del equipo, digamos, vamos a seleccionar un equipo que tenga el complemento de cifrado, vamos a ir a donde dice mostrar detalles, ¿sí? Él va a reconocer la parte del cifrado y vamos a poder dar la opción de cifrar ordenador. En este momento de cifrar ordenador, él va a habilitar la opción de cifrado y ya, digamos que en el usuario final, el proceso de cifrado se comenzaría a ver reflejado en el usuario final. Al usuario final se le va a habilitar una ventana que se llama inicio de protección de los datos, donde le va a dar unos pasos al usuario final, donde primero va a hacer el reinicio. Este reinicio es para verificar el estado del disco y verificar que seamos compatibles con ese disco duro. Vamos a el paso siguiente después de reiniciar y validar que podemos continuar con el proceso es establecer una contraseña. Esta contraseña se va a establecer según la política de contraseña que hayamos establecido y comenzará a iniciar el proceso de cifrado de los datos. ¿Listo? Una vez se haga ese asistente, entonces cada vez que nosotros vayamos a reiniciar o a prender el equipo, antes de cargar el sistema operativo, se va a ver un nombre que se llama Set Full Disk Encryption y nos va a solicitar que establezcamos la contraseña ahí. Establecemos la contraseña y luego nos comienza a cargar ya lo que es el sistema operativo. ¿Listo? Entonces es así como va a funcionar el proceso de cifrado. Ya cuando vemos que este proceso se está llevando a cabo, vamos a poder seleccionar el equipo y en el equipo pues vamos a ver el estado de cifrado del disco duro, es decir, que desde la consola de administración nosotros vamos a poder ver cuánto tiempo lleva cifrándose el disco, si ya terminó, cuál es el estado y luego nos va a habilitar también la opción de recuperación. Entonces, cuando ya tenemos un equipo cifrado, vamos a ver si de pronto acá tenemos alguno. Entonces, por ejemplo, acá este cifrado me dice que se está llevando a cabo y ya tenemos unas opciones de administración. Estas opciones de administración nos va a dar la posibilidad de anular la contraseña de inicio de sesión. Eso es para bloquear el usuario. Esto, digamos, se hace en caso de que el equipo se reporte como perdido. Igualmente se puede anular la contraseña de inicio de sesión para que no haya ninguna posibilidad de que alguien inicie sesión en ese equipo. Y recuerden que si se cifra utilizando el TPM y así extraigan el disco de la estación de trabajo, pues digamos que la información va a estar a salvo porque va a estar completamente cifrada. También vamos a tener la parte de recuperación de acceso utilizando contraseña de recuperación y también vamos a poder crear medios ópticos para que podamos hacer una recuperación de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos extraer el disco, vamos a guardar la llave de cifrado en un medio extraíble, vamos a emular un sistema operativo en Linux y desde ahí vamos a poder aplicar el descifrado del disco duro en caso de que se haya dañado el hardware. Vamos a tener acceso rápido a bloqueo de acceso, vamos a poder pausar la autenticación de ese Full Disk Encryption, es decir, que si de pronto el usuario presenta problemas con el arranque del equipo o no quiere autenticarse en el pre-arranque, entonces vamos a poder pausar esa autenticación de manera temporal por 5 minutos, una hora o por n cantidad de reinicios que nosotros hayamos establecido dentro del asistente que nos va a permitir hacer eso. Y también está la opción de reanudar la autenticación de ese Full Disk Encryption.
Entonces, esta es la forma en que podemos habilitar el servicio de la capa adicional de ese full disencription. No sé si de pronto hasta acá tengan alguna pregunta. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a continuar con nuestra presentación. Ah, permítame un momento, por favor. Bien. Vamos a continuar con la capa adicional que se llama Asset Dynamic Threat Defense. Esta capa adicional, bueno, acá creo que tenemos alguna pregunta. Permítame un momento. Bueno, me preguntan que si se puede realizar una sincronización con el directorio activo. Esto se puede utilizar por medio de la sincronización que tiene la consola directamente con el directorio activo. Recuerden que las consolas tanto de SetProtect como de SetProtect Cloud pueden comunicarse con un directorio activo para hacer la sincronización de los grupos estáticos y de los usuarios, ¿sí? Esta tarea de sincronización está en la parte de tareas y está en la parte de sincronización de grupos estáticos. Entonces, esta parte está en sincronización de usuarios y sincronización de grupos estáticos, esto para llamar los grupos. Me dicen que si es para la parte de la contraseña de encriptado, en este caso no, está hecho para que los usuarios definan su propia contraseña y sí es una buena pregunta, pero todavía no está habilitada la sincronización para la contraseña del controlador de dominio para que se tengan un solo login tanto en el prearranque como en el sistema operativo. Entonces, en este caso, la contraseña puede ser la misma, pero sí les va a pedir la autenticación 2 veces. Me preguntan si solamente se permite administrar en la consola de la versión, bueno, la versión es Set Full Disencryption. Digamos que, como les mencionaba, esta es una capa de seguridad adicional que complementa la protección de la consola de administración del antivirus. Pero nosotros con ESET tenemos igualmente una herramienta completamente independiente que se llama ESET Endpoint Encryption, que ya es una consola aparte, el cual pues implementa un cliente que no solamente va a permitir el cifrado de disco completo, sino que también va a tener otras características de cifrado para cifrar archivos, carpetas, crear almacenamientos o baúles, baúles seguros de cifrado, entre otras características, y es parte de las herramientas que estamos mostrando en estas sesiones. Listo, va a ser la última sesión que tengamos sobre ese Endpoint Encryption. Bueno, me preguntan que si el cliente tenía consola local y actualiza la consola en la nube, ¿esto se puede migrar? Sí, digamos que la información que tiene la consola on-premise sobre los detalles del equipo y sobre la política de cifrado se puede migrar a la nube, pero hay que tener en cuenta también el tipo de cifrado que se haya establecido. Por ejemplo, si se hizo un registro de cifrado con el TPM, entonces ahí dentro de las mejores prácticas sí es establecer el descifrado primero del equipo para luego volverlo a cifrar desde la nube. Esto con la opción del TPM, pero desde los detalles del equipo nosotros vamos a ir a la opción de Set Full Disencryption y vamos a poder guardar la llave y luego importarla en la consola
en la nube para que luego llegue a tomar ese registro. Igual toda la información se transmite por medio de la gente, entonces también hay un proceso de migración de Set Protect Cloud, de Set Protect a Set Protect Cloud. Recuerden nuestro portal de ayuda que se llama help.eset. Si nosotros vamos acá a la parte de Set Protect Cloud, abrir ayuda, acá vamos a encontrar cómo poder hacer una migración. Debe estar por acá. A ver. Sí, entonces acá les van a dar buenas bases para tener en cuenta en el momento de migrar, ¿listo? Y los componentes que se pueden llegar a migrar o no, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es Set Dynamic Threat Defense. Este Set Dynamic Threat Defense es una capa adicional también hacia las tecnologías que actualmente pues tiene el producto y que se encarga de validar si algún componente o alguna muestra que llega a la estación de trabajo tiene código malicioso o no. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado de diferentes capas de seguridad que están actuando constantemente en la estación de trabajo, verificando indicios de código malicioso o acciones sospechosas en las estaciones de trabajo por medio del reconocimiento de malware, de las aplicaciones potencialmente sospechosas, peligrosas, a través de la protección a nivel de red, a través de lo que es la detección de las páginas o los protocolos o lo que está sucediendo directamente en los navegadores, a través de los dispositivos que están conectando. Entonces son parte de las tecnologías que tiene el producto, pero ese Dynamic Threat Defense ya es una capa adicional que va a actuar por medio de una política para poder sacar las muestras que pueden llegar a ser peligrosas en la estación de trabajo y poder analizarlas en un ambiente seguro fuera de la organización. Entonces, esto es una capa adicional porque se están utilizando máquinas virtuales dentro de los laboratorios de SET donde se está exportando la información desde cada una de las estaciones de trabajo que cuente con este licenciamiento y dentro de esas máquinas virtuales se está haciendo la ejecución de las muestras para validar realmente si llegan a tener algún tipo de afectación a las estaciones de trabajo o no. Entonces recordemos que el funcionamiento de SET Dynamic Threat Defense cuando se habilita esta política es recibir las amenazas, ya sea por correo electrónico, por USB, a través de la red, a través del navegador, a través de una descarga, ¿sí? A través de un correo electrónico, de pronto que venía con algún tipo de adjunto. Lo que va a hacer ahí el antivirus es dar un análisis, hacer un análisis previo sobre esa muestra. Si esa muestra resulta que no se puede determinar si tiene malware o no, porque es una muestra completamente nueva que se le aplicó pues los algoritmos de inteligencia artificial que trae el producto y no determinó nada, pero aún así no tiene ningún tipo de reputación a nivel global. Entonces, por seguridad y según la configuración de la política que nosotros establezcamos, entonces automáticamente se va a cargar a esas máquinas virtuales en la nube, donde allí se va a desempaquetar, se va a ejecutar, se va a hacer un monitoreo constante sobre los cambios que ha tenido el sistema operativo después de la ejecución, un análisis que puede llegar a durar entre 5 y 10 minutos, dependiendo la complejidad y dependiendo también el peso y dependiendo pues el alcance que le tenga que dar la herramienta y que claramente ese tiempo se puede llegar a configurar eh, para luego, después de que termine ese análisis, se devuelva y nos pueda retornar un informe a nuestra consola de administración en donde nos diga como el resumen de lo que pasó cuando se analizó en esa nube, ¿no? Que se desempaquetó, tuvo alguna reacción maliciosa hacia el sistema operativo o hubo cambios en algunos registros, se quedaron tareas programadas, etcétera, ¿sí? Él va a identificar automáticamente si es una acción maliciosa o no, y
va a crear la política por defecto que debería tener un tipo de muestra que ahora se clasifica de pronto como maliciosa. Entonces, automáticamente lo va a marcar en una lista negra. Esa lista negra se va a expandir para todos los equipos para que tengan en cuenta ese hash y cada vez que lo detecten, pues quede automáticamente bloqueado. Entonces, es parte de lo que va a hacer este Set Dynamic Threat Defense y es una solución que está diseñada para precisamente enfocarse en esos ataques de día cero, ¿no? Ataques de día cero que precisamente no tienen ninguna reputación, no tienen ninguna base de firma registrada. Entonces, en este caso, pues se hacen las pruebas fuera de la organización para que luego se pueda definir la política. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Entonces recordemos que la arquitectura de esta solución inicialmente involucra lo que es la consola de administración y el producto de seguridad, en donde la consola de administración va a recibir toda la información desde el producto de seguridad de los archivos que se están cargando a la nube. Entonces, ese es como el comienzo de lo que es ese Dynamic Threat Defense. El notificar y el recibir la información hacia la consola de administración sobre cada muestra que se está cargando a ese Dynamic Threat Defense. Luego vamos a tener producto de seguridad y ese Dynamic Threat Defense, que es ya la interacción de la muestra que se carga hacia el repositorio en la nube, ¿sí? En donde independientemente que el usuario esté viendo la consola o no, igualmente ese Dynamic Threat Defense como capa adicional ya va a estar presente en la estación de trabajo y pues digamos que se va a comunicar directamente a esas máquinas virtuales, a esos repositorios en la nube donde está interactuando ese Dynamic Threat Defense. Luego, consola de administración ESET y ESET Dynamic Threat Defense, porque cuando ESET Dynamic Threat Defense finaliza un análisis de la muestra, automáticamente le va a bajar la información eh, a la consola para alojar un informe, el informe que va a quedar para el administrador de la consola sobre el análisis de la muestra. Y luego, el punto final, que puede ser un punto final de itinerancia, es decir, un punto final que no necesariamente tiene que estar viendo la consola de administración, pues automáticamente ese Dynamic Threat Defense le va a asignar los cambios que necesita tener. O sea, si descubrió que era una muestra maliciosa, automáticamente sobre esa máquina pues se va a habilitar la política de contingencia para responder ante ese tipo de amenaza, bloquearla y ya cuando este punto se comunique con la consola, entonces va a repartir esa información para que se actualice la política en todos los equipos de la red. Recuerden que toda esa información que tomó de una muestra que no tenía antes una reputación, ahora sí la va a tener por parte de SET y se va a sincronizar a la base de reputación global que maneja SET para que todos los equipos se comiencen a actualizar sobre ese hash que se identificó como malicioso en caso de que haya salido malicioso. Acá me preguntaron algo, permítanme un momento. Bueno, me preguntan sobre la compatibilidad de un paquete, ese lo vamos a revisar ahora más tarde porque estas versiones específicamente, bueno, pero es que me están preguntando una versión de iOS, bueno, eso lo hablamos ahorita finalizando la sesión. Bien, ¿cómo vamos a activar ese Dynamic Tree Defense? Entonces, ya les comenté acerca de la arquitectura, del funcionamiento que tiene la herramienta. Recuerden que también es una capa adicional, pero esta capa adicional sí ya viene integrada en el producto, porque básicamente lo que va a hacer el producto es comenzar a exportar esas muestras. Entonces, realmente, a diferencia del Set Cookies Encryption, no va a instalar ningún agente adicional. Por lo tanto, el proceso de activación de este servicio es adquirir el licenciamiento, importar ese licenciamiento a nuestro ESET Business Account, ¿sí? Y ya dentro de lo que es la consola de administración vamos a crear una tarea de asignación de licenciamiento a los equipos que van a tener esta capa adicional para luego
aplicar una tarea de activación del servicio, el cual ya viene con una política. Entonces, si yo voy a la consola de administración, ya sea ESET Protect o ESET Protect Cloud, bueno, lo primero es entrar a ese Business Account, igualmente ir a la parte de licenciamiento, agregar una nueva licencia y después de agregar esa llave de seguridad, validar el correo electrónico para luego ya entender que tenemos ese Dynamic Threat Defense, el cual se va a dividir en dos tipos de licenciamiento. Un ese Dynamic Threat Defense para Mail Security, que es la protección para lo que es correo electrónico cuando se adquiere la versión que se llama Mail Security, que protege esas cuentas Exchange que están implementadas en un servidor local. Recuerden que tenemos un producto específicamente para eso y pues también se puede agregar ese Dynamic Threat Defense para Mail Security. Y si no, tenemos acá ese Dynamic Threat Defense para lo que es Endpoint Security más File Security, que es la licencia que vamos a utilizar para crear la tarea. Entonces, una vez ya tenemos el licenciamiento disponible, vamos a crear inicialmente una tarea de activación, el cual vamos a ir a tareas de cliente, colocarle activar ese Dynamic Threat Defense. ¿Cierto? Y esta tarea va a ser una tarea hacia el producto de seguridad y una tarea de activación del producto. Acá le vamos a dar continuar y nos va a decir, listo, ¿qué licencia va a asignar hacia los clientes? Acá en este caso voy a tomar la que me diga que es el Dynamic Threat Defense para Endpoint Security o para File Security. ¿Listo? Acá le vamos a dar finalizar y en el desencadenador vamos a poder determinar los ordenadores o los grupos a donde vamos a asignar este licenciamiento. De pronto yo aquí creé un grupo estático, eh, o sea, no, lo normal y la recomendación es que este licenciamiento cubra todo el licenciamiento adquirido en las estaciones de trabajo para que todos cuenten con esa capa de seguridad, pero que de pronto no adquirieron una menor cantidad de licencia, entonces sí la recomendación es que creen una etiqueta o creen un grupo dinámico o un grupo estático para poder identificar los equipos a los cuales le van a asignar ese licenciamiento. Y luego lo seleccionan o seleccionan los equipos en materia, de manera individual. ¿Listo? Ya una vez agreguen los equipos, le dan continuar, crean el momento de desencadenar esa tarea, es decir, en qué momento se va a ejecutar lo antes posible, una vez a la semana, diariamente, etcétera. La recomendación es que sea pues lo antes posible y ya le demos finalizar para que ejecute esa tarea de activación del licenciamiento. Una vez tenemos activado el licenciamiento, el punto final en la parte de ordenadores, en la versión 8 esto se habilitó, digamos que ya va a reconocer el licenciamiento y vamos a encontrar esta opción que se llama activar ese Dynamic Threat Defense. Entonces, en este caso, automáticamente va a tomar una de las políticas que está preconfigurada y de todas formas va a confirmar la licencia desde acá. ¿Listo? La licencia que, como ya les mencioné, pues tiene que ser licencia para Endpoint Security. ¿Listo? Y lo podemos hacer así de manera rápida o lo podemos hacer de manera manual, yendo directamente a la política, creando una política nueva o buscando una política que de pronto esté integrada acá, que normalmente debería estar en políticas integradas para estaciones de Windows. Y acá vamos a encontrar activación de ese Dynamic Threat Defense. Entonces, la podemos seleccionar, pero antes de seleccionarla vamos a darle modificar para ver cómo está configurada. Entonces la configuración, recuerden que está en los productos para Windows, motor de detección y protección basada en la nube. En protección basada en la nube, acá
está la parte de activación. Entonces, se activa inicialmente el sistema de reputación de SetLiveGrid y se activa el complemento de SetDynamitry Defense. ¿Listo? Esta es la configuración inicial para poder activar este licenciamiento, pero luego podemos ir un poco más allá. Entonces vamos a mirar qué tipo de muestras se están cargando a la nube. Se están cargando todo tipo de muestras. Entonces, acá nos está diciendo que hay un envío automático de muestras detectadas, ¿sí? Donde dice todas las muestras detectadas o todas las muestras excepto los documentos. Entonces quiere decir que los documentos no se están sincronizando. Eso por pues, un tema de seguridad de la información, porque esa información se estaría cargando a los repositorios de SET y pues ya entraríamos a hablar de la confidencialidad de la información. Si se quiere activar, lo pueden hacer, ¿sí? Acá está la parte de documentos, lo pueden activar y también le pueden indicar cuánto tiempo va a poder alojarse ese documento en los servidores de SET y en qué momento se va a eliminar esa información. ¿Listo? De resto, ¿qué más va a subir? Va a subir ejecutables, archivos comprimidos, scripts, otros correos electrónicos, etcétera. ¿Listo? También vamos a poder establecer exclusiones, digamos que tipo de información que yo sé que no necesito que se cargue a estos servidores, entonces vamos a poder crear este tipo de exclusiones y el tamaño máximo de las muestras que se van a cargar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una configuración de Set Dynamic Defense de cuál va a ser el umbral de detección, o sea, qué tipo de información se va a ir cargando según el umbral de detección de Set. En este caso se va a cargar por defecto los que son altamente sospechosos, es decir, que su reputación sea eh, mala, digamos que tenga una mala reputación y la herramienta lo haya clasificado como altamente sospechoso o se puede cargar los sospechosos para que igualmente se haga una evaluación de la muestra de forma preventiva, ¿cierto? Pero entonces, de pronto acá, la pregunta que viene es, si yo cargo eh, en un umbral de detección de elementos sospechosos, pueden llegar a salir mucha información que se está cargando constantemente. Entonces, para muestras que no tengan ningún evento malicioso, no se va a recibir directamente un informe, ¿sí? Porque la generación de informes implica impactos sobre las máquinas virtuales en los laboratorios de SET y de pronto se cargan muchas muestras que son comunes. Entonces, pues de pronto sobre ese tipo de muestras no va a llegar como tal un informe, ¿sí? Solamente va a llegar ese informe de los que son altamente sospechosos y los que son de pronto detectados ya como maliciosos, ¿sí? Y también qué va a pasar mientras que se está haciendo el análisis de la muestra. ¿Qué va a pasar con esa información que está en la estación de trabajo? ¿Va a quedar habilitada para el usuario final o no? Por defecto viene de que el usuario va a poder hacer una ejecución inmediatamente, o sea, es decir, el usuario va a poder disponer de ese elemento mientras que es analizado, ¿sí? Porque recuerden que es una muestra nueva, la idea es que ese Dynamic 3D Defense eh, tome muestras que no se haya podido determinar si es malicioso o no, y que pues eso tampoco haga que el usuario final baje su rendimiento de trabajo porque no tiene acceso a la información. Entonces, por defecto viene que puede permitir la ejecución inmediatamente, pero nosotros desde la consola acá podemos bloquear la ejecución hasta que se reciban los resultados del análisis. Pero tener en cuenta que si yo tengo esta configuración de bloqueo de ejecución y tengo un umbral solamente en sospechoso, pues puede haber muchas cosas que van a dejar el usuario sin acceso a la información, ¿no? Porque pues hasta que no se cumple el análisis, entonces el usuario no va a tener acceso a esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de configurar estas opciones. Acá dice tiempo máximo de espera para el resultado de análisis. Por defecto viene 5 minutos. Podemos jugar con estos tiempos, pero si el nivel de complejidad del análisis toma más tiempo, entonces él va inicialmente a bajarte un resultado indicando que no ha completado
el análisis completo de esta muestra, por lo tanto no se ha podido definir si es malicioso o no. Es la alerta de seguridad que te va a generar. ¿Listo? Una vez nosotros ya configuremos y personalicemos esta parte, ¿sí? Que ya es, como les menciono, a consideración de la compañía, vamos a darle continuar y vamos a darle pues asignar a los equipos que pues se están activando con este tipo de políticas. Bien, entonces, si yo vuelvo a mi presentación, eh, un resumen para habilitar y configurar el servicio de Set Dynamic Tree Defense es tener la cuenta funcional de Set Business Account, ¿cierto? Tener Set Protect o Set Protect Cloud, que esta herramienta es compatible con la versión 7 en adelante, ¿sí? Vamos a validar el estado de nuestro licenciamiento y luego vamos a activar con esa licencia los productos que vamos a comenzar a proteger con esta capa adicional para luego entrar a la parte de políticas y establecer la política en compatibilidad a los productos que tengo implementado. Esto es como el resumen de lo que acabamos de hacer y luego ya vamos a tener lo que son resultados del análisis. Entonces ya implementamos nuestro Set Dynamic Defense, él ya está cargando muestras de manera automática dentro de la consola de administración. En la parte más vamos a encontrar una pestaña que se llama archivos enviados. En esta parte de archivos enviados vamos a encontrar todas las muestras que se han cargado a nuestros repositorios en la nube, que recuerde que son dos. Uno es la capa adicional de Set Dynamic Threat Defense y el otro es la capa de seguridad en la nube que manejamos que se llama Lightgrip, ¿sí? Entonces, acá en Set Dynamic Threat Defense vamos a ver el estado del análisis. Vamos a ver el estado del análisis. Estos estados se pueden definir como un estado desconocido, que es cuando aún no ha finalizado el análisis del archivo, un estado limpio, que es de color verde, un estado sospechoso, que va a estar de color amarillo y que nos va a mostrar un puntaje a nivel de reputación que se haya detectado en el análisis, donde va a decir que el motor de detección ha calificado el comportamiento del archivo como sospechoso, pero no es claramente malicioso, es decir, que puede tener algunas condiciones en su algoritmo, en su código, en su hash, en sus scripts, eh, que, que normalmente se puede llegar a reconocer en acciones maliciosas, pero que no involucre directamente un código malicioso. Y también vamos a tener el estado de altamente sospechoso o malicioso, que es cuando ya después del análisis se considera completamente malicioso. Cuando nosotros vemos esos estados en la consola, entonces vamos a poder ir al detalle. Entonces en el detalle vamos a ver qué nos está diciendo la base de informes de SET después del análisis, cuál fue el origen, cuál fue el archivo, cuál es el hash, cuál es el tamaño, cuál es la categoría. Vamos a poder determinar si es algo en lo que podemos confiar, crear una exclusión o podemos ir a ver el comportamiento. Cuando vamos a ver el comportamiento, él nos va a cargar el informe que generó. Recuerden que para archivos que están limpios, pues normalmente vas a recibir un informe muy sencillo que te va a decir que la categoría que se cargó es, en este caso, un ejecutable, pero que no se ha encontrado ninguna muestra maliciosa, ¿sí? Pero en el caso de que sea maliciosa, pues acá el informe va a ser mucho más largo, donde se va a mostrar todas las capas de seguridad por las que pasó esa muestra y te va a mostrar también el por qué se decidió de que esto tenía código malicioso. Entonces te va a decir que porque hubo cambios en los registros, que porque se crearon tareas automáticas, que porque involucra un código conocido y te da la referencia del código. Entonces todo este tipo de información te lo va a mostrar este tipo de informes. Entonces me dicen que en esencia ese Dynamic Defense es un sandbox, exactamente, es un espacio seguro donde se van a hacer análisis de muestras que nunca antes se habían visto y que no se tiene ningún tipo de reputación. ¿Listo? Eso era lo que les quería comentar
Esa es Dynamic Threat Defense, no sé si de pronto tiene alguna duda. Acá también hay unas recomendaciones para los usuarios con respecto a lo que son las muestras sospechosas. Dice que si su archivo se evalúa como sospechoso o altamente sospechoso, se tiene que tener en cuenta unas recomendaciones. Esas recomendaciones es inspeccionar en el informe el comportamiento para obtener detalles de la actividad del archivo. A veces pasa que dentro de muchas organizaciones que utilizan aplicaciones de desarrollo propio, ¿sí? Este tipo de aplicaciones pues no manejan una base de reputación ni nada, entonces por defecto el antivirus puede que lo reconozca como sospechoso y ahí parte del conocimiento que tengan los administradores de TI sobre la compañía, tienen que darse cuenta de la función que tienen esos ejecutables que se reconocieron como sospechosos, porque muchos de ellos es para hacer cambios internos sobre otro tipo de aplicaciones o afectar cierto tipo de información. Entonces puede ser una actividad normal para la empresa y por eso es necesario crear como la exclusión. Igualmente cargar ese archivo, porque recuerden que ese archivo igualmente puede llegar a quedar en una cuarentena y desde la cuarentena lo pueden llamar para luego cargarse a un sistema de reputación externo como lo que es de pronto Virus Total, sí, que es un repositorio pues, web que podemos utilizar para comprobar muestras maliciosas. Y pues ya, si se considera que la organización corre el riesgo de ser víctima de un ataque, pues configurar el umbral de detección en sospechosos, ¿no? O sea, digamos que si a partir de algo que se llega a encontrar, eh, que es muy raro, que es muy sospechoso, que posiblemente relacione lo que es un ataque dirigido, pues entonces ahí sí subir ese umbral de ese Dynamic Threat Defense a lo que es sospechoso para que comience a cargar muchas más muestras en la nube y poder determinar pues eh, pues los elementos que pueden llegar a contener de pronto algún código malicioso. Recuerden que por defecto la carga hacia la nube se hace de manera manual, pero también está la posibilidad de cargar archivos de manera manual. O sea, él va a cargar de manera automática los archivos desde la consola, pero manualmente también nosotros podemos seleccionar un archivo, darle clic derecho y poder enviar la muestra al laboratorio de SET. Si tenemos ese Dynamic Threat Defense, pues automáticamente se va a cargar al sandbox en la nube. Sí, me preguntan si sigue siendo una condición tener licenciamiento de Set Endpoint para tener ese Dynamic Threat Defense. Sí, al igual que Set Full Disk Encryption, recuerden que estas son capas adicionales. Entonces, siempre la base va a ser el producto anti-malware implementado y activado para poder utilizar esta capa de seguridad. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es Set Cloud Office Security. ¿Sí? Esta también es una solución, es una capa adicional, pero a diferencia de las dos capas anteriores, es una capa que no está atada al producto antivirus. Esto ya es una capa o un producto completamente independiente que va a proteger correo electrónico y carpetas que estén en OneDrive, es decir, que estamos estableciendo una seguridad sobre lo que son buzones de correos electrónicos y también almacenamiento en OneDrive. La función de esta solución o su arquitectura es básicamente por medio de la compatibilidad que tiene ESET con Azure, poder vincular el tenant de Office 365, de Microsoft Office 365 y colocar esa seguridad de set que intervenga en el tráfico que se está eh, analizando a nivel de correo electrónico y a nivel de desinformación que están en esos repositorios en nube y se pueda garantizar pues una protección a nivel de reconocimiento de spam, a nivel de reconocimiento de phishing, a nivel de reconocimiento de malware. Y para OneDrive, pues igualmente el reconocimiento de pronto de algún código malicioso que se esté sincronizando con estas carpetas, en donde también vamos a tener una consola de administración y esa consola de administración directamente en ese Business Account, cuando nosotros
vamos al panel, ¿cierto? Y agregamos una licencia de ESET Cloud Office Security, pues nos va a habilitar el acceso directo a este panel, ¿sí? Entonces, vamos a cargar esto acá. Bien, cuando nosotros entramos a Set Business Account, es que aquí se me ha cerrado la sesión. Entramos a Set Business Account, agregamos el licenciamiento, ¿sí? Como cuando agregamos cualquier capa de seguridad adicional. Entonces ya en la parte del panel vamos a poder ver qué adquirimos. En este caso tenemos Asset Cloud Office Security. Abrimos ese portal y él nos va a llevar a una consola de administración. Esta consola de administración eh, dentro de, dentro de su asistente de bienvenida nos va a indicar que indiquemos nuestro tenant, nuestro espacio en la nube de Microsoft para poder vincularlo. Nosotros vamos a colocar el dominio que nos dio Microsoft y luego vamos a iniciar sesión con una cuenta con privilegios de administrador para que se comience a hacer la sincronización de lo que es los usuarios que tenemos en nuestro ambiente de Microsoft, ¿cierto? Y luego de que tengamos esa sincronización de los usuarios que están en Microsoft, nosotros vamos a poder seleccionar a quién de sus usuarios le vamos a activar el licenciamiento. Entonces, básicamente los pasos es registrar la licencia de Set Business Account, abrir el portal de Set Cloud Office Security y luego ya vamos a poder tener una visual de todos los usuarios que están en ese espacio de Microsoft para luego seleccionarlos y agregarles o asignarles una licencia. ¿Listo? Cuando ya tienen la licencia, nosotros ya vamos a contar con un dashboard. Ese dashboard nos va a estar mostrando cuánta información se ha analizado a nivel de correo electrónico y cuántos también se han analizado en materia de carpetas de OneDrive. En materia de detección vamos a encontrar qué tipo de detección se ha encontrado en Exchange Online o, que aquí se me cerró, cuántas detecciones se han encontrado en ese ambiente de Shane o cuánto se ha reportado también de análisis de código malicioso en OneDrive. Entonces, acá vamos a tener este resumen y parte de las funciones que tiene la consola de administración es establecer las políticas. Nosotros vamos a poder establecer políticas hacia lo que es la configuración en el análisis de los buzones de correo electrónico o análisis que se puedan llegar a hacer hacia OneDrive. Digamos que vamos a tener una política general, si vamos a activar servicios de bases de reputación en la nube por parte de SET, vamos a tener también cómo está funcionando el umbral de detección eh, para el reconocimiento de código malicioso en los correos electrónicos. Entonces, esto es muy parecido a lo que vimos hace 8 días con la configuración de políticas, en donde vamos a activar qué tan, qué tanto va a ser ese umbral de detección, ¿sí? Para que pues tampoco entremos a lo que son los falsos positivos, sino que tengamos una seguridad balanceada. Si sabemos que en nuestra organización intercambiamos sobre el correo electrónico ejecutables o archivos que normalmente de pronto un antivirus pueda reconocerlo como malicioso, entonces vamos a mantener esto deshabilitado o vamos a crear las exclusiones en dado caso de que no vamos a poder habilitar las aplicaciones potencialmente peligrosas y no deseadas como cauteloso o balanceado, ¿sí? Y vamos a definir las acciones de reporte que va a generar la consola, bueno, que va a generar cada buzón en la consola, ¿listo? Y también las acciones de cómo se va a ver representada esa seguridad con el usuario final. Si cada vez que se encuentre, si cada vez que se encuentre un elemento malicioso
va a llegar al usuario final o va a quedarse en el servidor y no le va a llegar al usuario final. También vamos a poder establecer notificaciones por correo electrónico, notificaciones al administrador de cualquier evento que se haya detectado a través de Set Cloud Office Security. Asimismo, vamos a poder configurar la configuración a nivel de spam. También todos los mensajes que se clasifiquen como spam, si queremos que llegue al usuario final, vamos a poder definir un mensaje personalizado que acá por defecto se llama spam, pero que puede cambiarse. Podemos agregar direcciones IP bloqueadas para la identificación de listas de spam y también tenemos la protección anti-phishing para poder igualmente definir eh, cuál va a ser el mensaje, si le llega al usuario final o no, de elementos que posiblemente contienen phishing. ¿Listo? Y a nivel de OneDrive, pues igualmente activar las bases de reputación en la nube. Vamos a contar con lo que es el umbral anti-malware para igualmente, dependiendo de lo que nosotros estemos como usuarios finales eh, sincronizando en OneDrive, pues poder utilizar los umbrales adecuados en la materia de detección de anti-malware para que pues no vaya a haber ningún falso positivo ahí y aplicar esas políticas a los usuarios. ¿Sí? Entonces, es básicamente el manejo que nos va a dar ese Cloud Office Security. Es una herramienta también súper fácil de utilizar. Acá vamos a poder ver reportes, el cual nos va a ir mostrando y nos va a ir posibilitando descargar informes sobre la gestión que se ha hecho y también validar la cuarentena, ¿no? Cuarentena, archivos en cuarentena que se hayan generado de Exchange o archivos en cuarentena que estén en OneDrive. ¿Listo? Eh, Vamos a continuar por acá. Vamos a hablar de nuestra última herramienta del día de hoy. Esta herramienta es SET Enterprise Inspector. Es una herramienta, también es una capa adicional, ¿sí? Pero esta herramienta es una herramienta mucho más completa. Sí depende de la consola antivirus para trabajar y del producto de seguridad, pero esta consola de administración es una consola que va a ir más allá de la identificación de código malicioso. Entonces vamos a contar con una consola EDR que no solamente se va a encargar de monitorear, de detectar, sino que también se va a encargar de responder ante cualquier evento malicioso que se pueda llegar a registrar desde este servicio. Aquí antes de abrir la consola, pues hay que definir primero cuáles llegarían a ser esas diferencias de, de lo que es el antivirus a una consola EDR. En este caso, básicamente las diferencias se dan en que ese Enterprise Inspector no es una herramienta que va a identificar inicialmente código malicioso. Para eso se encarga la consola antivirus. Ese Enterprise Inspector se va a encargar de recolectar toda la información acerca de la ejecución de procesos, ejecución de servicios, acciones que se vayan a hecho por medio de consolas como el PowerShell o servicios que normalmente se mueven a través de los servidores o algunas estaciones de trabajo con permisos, donde se crean tareas programadas, donde se identifican conexiones de red. Nos va a mostrar toda esa información, pero no solamente nos la va a mostrar, sino que también la va a ir clasificando. La va a ir clasificando según el nivel de detección. De pronto, cuando se identifica un cambio en el PowerShell, de pronto cuando se ejecuta una aplicación que potencialmente puede ser peligrosa, puede ser una aplicación potencialmente no segura, él va a trabajar con marcos de trabajo en referencia a Mitri y te va a indicar el por qué la está catalogando como una detección. Es decir, si se ejecutó TeamViewer, ¿por qué TeamViewer está clasificado como una herramienta peligrosa? Te va a decir que el por qué, ¿no? Te va a mostrar que se ha identificado tipo de acciones específicas o se ve de vulnerabilidades que se hayan detectado sobre este tipo de herramienta y ya parte de la administración de esta consola le va a permitir al administrador de TI si permite o no lo permite dentro de la organización. Entonces,
Si yo abro esta consola, es una consola que se llama ESET Enterprise Inspector, que se tiene que implementar ya cuando la consola de administración del antivirus esté implementada y que dentro de su arquitectura él va a manejar un agente de administración que también se va a instalar sobre cada uno de los equipos y que este agente únicamente se va a encargar de recopilar la información para enviárselo al servidor de ESET Enterprise Inspector y así ESET Enterprise Inspector se va a comunicar con la consola de administración del antivirus para enviar informes de las detecciones que ha tenido y también para aprovechar las posibilidades que tiene la consola antivirus de hacer un aislamiento de red, de bloquear de pronto algún tipo de aplicación o registro, de ejecutar pues algunas acciones específicas que se hacen con la consola antivirus como la creación de pronto de alguna exclusión. Entonces acá vamos a ver nuestra consola de administración. Esta consola de administración inicialmente va a mostrar todo lo que tiene que ver con detecciones, detecciones de tipo informativo, detecciones que pueden llegar a generar como una brecha de seguridad, digamos, con la utilización de credenciales, la utilización de ejecución de procesos, la ejecución de herramientas específicas. Todo eso está catalogado en diferentes estados de colores que es según el nivel de reputación que se ha capturado de SetLight y de Mitri. ¿Listo? Entre otro tipo de funcionalidades que normalmente tiene la consola para identificar el cumplimiento de esos indicadores de compromiso que debería tener cada una de las aplicaciones. Entonces, inicialmente vamos a contar con un dashboard que nos va a mostrar a nivel de detección qué tenemos a nivel de ejecutables, qué se ha ejecutado y cuáles de esos ejecutables de pronto están generando algún tipo de alarma o algún tipo de evento informativo. Vamos a ver el estado de las computadoras, vamos a ver eh, estadísticas de lo que son notificaciones que de pronto aún no han sido verificadas, no han sido resueltas, prioridades de detecciones que no han sido resueltas, detecciones que sí se han resolvido, cuáles son las últimas conexiones, eventos recibidos el día de hoy, versiones que tenemos implementadas de la gente de Enterprise Inspector y pues claramente estado del servidor para saber cómo va el servidor de Set Enterprise Inspector y cuál es la carga de eventos que se está representando por día. Esto de la carga de eventos es importante para definir los requerimientos mínimos a nivel de hardware, ¿sí? Que necesitamos para implementar ese Enterprise Inspector, porque normalmente, si yo voy de pronto a el punto de set, para yo poder implementar una consola que normalmente va a sincronizar mucha información, me va a pedir de pronto eh, muchos requerimientos mínimos a nivel de hardware en consumo de lo que va a ser la base de datos. Recordemos que inicialmente él puede trabajar con bases de datos en MySQL y SQL Server, ¿sí? Nos está diciendo que para puntos finales el mínimo de, por ejemplo, 500 estaciones de trabajo para tener un óptimo funcionamiento debería utilizar unas 24 gigas de RAM. No todas las infraestructuras cuentan con este mínimo alcance, entonces siempre la mejor forma de poder establecer si nuestra consola puede funcionar con menos hardware que eso es colocar el número de estaciones de trabajo y los eventos que está recibiendo por día. Entonces, digamos que acá la mejor práctica es eh, instalar una consola, instalar un par de agentes, ¿m? Instalar un par de agentes, ir a la parte de carga de eventos para validar cuántos eventos se están recibiendo por día y luego lo colocamos en este portal, digamos que estamos recibiendo, no sé, 100 eventos y estimamos ya un mínimo de requerimientos a nivel de CPU, de gigas para poder decir que
teniendo en cuenta los puntos finales y el envío de registros, se podría llegar a utilizar con esta cantidad de memoria que pues lo cual nos ayuda a aterrizar un poco más esos requerimientos a veces tan exigentes que puede llegar a utilizar esta consola por la cantidad de información que registra. Bien, esto es el dashboard. Nosotros vamos a ir a la parte de ordenadores. En la parte de ordenadores él nos va a mostrar el estado de los equipos que tenemos vinculados, ¿sí? Las alertas amarillas, así como las negras, las rojas, son eventos que, pues, de detección que hay identificados. Si yo le doy clic acá, un momento que cargue porque acá se me está perdiendo la conexión a este servidor. Aquí ya volvió. Entonces, cuando yo seleccioné el ordenador, él me va a estar mostrando cuántas advertencias ha registrado, cuántos eventos de información ha registrado y si ha detectado algún tipo de amenaza, ¿sí? Y ya en los detalles del equipo yo puedo ir, por ejemplo, a la parte de terminal. Esta parte de terminal, él me va a abrir directamente la terminal de la estación de trabajo. Entonces, acá ya yo voy a poder manejar directamente la terminal del equipo, voy a poder también ver las alertas que me ha generado, voy a poder ver los eventos de detección que ha generado ese equipo y digamos que en estos eventos de detección yo voy a poder filtrar por todos los eventos y voy a también a poder filtrarlo por eventos que SLIGRIP me haya generado. ¿Mm? Voy a poder tomar cada uno de estos eventos y marcarlos como resueltos en caso de que yo vea que estos eventos pertenecen a parte de los servicios que normalmente manejo dentro de la organización, ¿sí? En caso de que no, que queden para verificación, entonces yo puedo establecer algún tipo de prioridad. Recuerden que estos son alertas de color amarillo que son advertencias, no necesariamente es un evento que involucre algún tipo de código malicioso o alguna acción maliciosa, sino que la idea de tener ese Enterprise Inspector es que yo tenga una visual general de las empresas y me pueda cuidar de los ataques dirigidos, que los ataques dirigidos no entran directamente con un código malicioso, sino entran por medio de las brechas de seguridad que están dentro de mis aplicaciones, en mis servicios de red, que entran como caballos de Troya y que poco a poco se van desarrollando dentro de una estación de trabajo y que pueden llegar a ir involucrando más equipos hasta que el resultado final es poder yo ejecutar por medio de una acción algún código ya malicioso, por ejemplo, como un ransomware. ¿Qué más voy a poder ver acá? Voy a poder ver qué tipo de ejecutables se han hecho desde esa estación de trabajo. Voy a poder evaluar cada uno de ellos. Obviamente, la idea no es ponerse a analizar cada uno de estos eventos, sino los más representativos en materia de seguridad, es decir, los que están de pronto de color amarillo, de pronto los que han sido notificados de color rojo, ¿sí? Eh, y en materia de detección, si yo voy a validar estos eventos de detección que pues en este caso no me está mostrando el detalle de una computadora, sino de todas las detecciones que he tenido. Entonces yo puedo seleccionarlas, puedo ir a ver el detalle y en el detalle pues entonces voy a encontrarme con toda la información en referencia a lo que me está mostrando la base de reputación de SlideGrid, el tipo de proceso que estoy ejecutando, de dónde se está ejecutando, cuál es el chat, el hash que se está verificando, en qué estación de trabajo se ha identificado, a qué categoría pertenece. Digamos que todo ese tipo de información la voy a tener con base a la información que se encuentra en el marco de trabajo de Dimitri. Eh, Acá es que estoy teniendo problemas de conexión hoy con mis servidores y por eso se me sale. Vamos a tener alguna explicación de por qué se está reconociendo como malicioso. Vamos a poder
identificar qué causas maliciosas ha generado este tipo de detección, acciones recomendadas, digamos, que pueden llegar a darse como mejor práctica para poder atender este tipo de detecciones, ¿sí? En qué momento se realizó, motivo, prioridad, todo este tipo de información nos lo va a dar ese Enterprise Inspector. Luego acá voy a tener de pronto la posibilidad de hacer una descarga de esa muestra para poder pasarlo a un laboratorio. También voy a poder bloquear esa muestra para que no se ejecute no solamente en esta máquina, sino que también en ninguna otra máquina dentro del sistema de red que manejo. Puedo matar el proceso diciendo que voy a finalizar ese proceso no solamente en esta estación de trabajo donde se ejecutó, sino también en las otras estaciones de trabajo donde se reconozca. Voy a poder tener acción sobre el ordenador. Denme acá un momento que se me volvió a desconectar. Acciones en el ordenador, por ejemplo, como tipo de escaneo, como generar un evento o un log de Sync Inspector, como mandar un reinicio de la máquina, como aislar la máquina de la red o cómo abrir directamente la consola de administración para poder transmitirle alguna política específica o hacerle un escaneo personalizado a nivel de seguridad, ¿no? También puedo marcar esto con un tipo de prioridad y luego ya detallar eventos que establecí cierta prioridad y pues el marcar como resuelto. También la consola nos va a mostrar la causa raíz, es decir, que de los eventos o las detecciones que se hayan formado, él me va a comenzar a mostrar de dónde vino, desde qué equipo, qué se estaba haciendo cuando se ejecutó, dependió de pronto de algún otro proceso que venía ejecutándose. Entonces, toda esta información me la va a mostrar. ¿Listo? Como causa raíz. Es básicamente cómo funciona esta consola de administración, pero además, pues también vamos a tener una parte de administración donde vamos a poder identificar las reglas automáticas que por defecto él nos está creando. Entonces, cada vez que nosotros marcamos un evento de seguridad como resuelto, él va a crear automáticamente una regla. Esta regla básicamente es de permitir esos eventos dentro de la organización para que no se sigan enviando ese tipo de registros a nuestra consola de administración y nos podamos enfocar no en la cantidad de eventos que llegan, sino específicamente en los que son nuevos para la organización. Y nosotros vamos a poder detallar el tipo de reglas que maneja, digamos que normalmente son reglas tipo Yara, y también vamos a tener una parte de editar este tipo de reglas para que compañías que cuenten con el departamento específico de seguridad pueda incluso, ¿por qué no llegar a crear sus propias bases de firmas dentro de la organización? Me preguntan si ese Enterprise Inspector eh, toma acción y respuesta sobre los incidentes que se han reportado. Digamos que el rol de la herramienta es que nosotros igualmente hagamos como una verificación de lo que está sucediendo, ¿sí? La acción normalmente cuando se identifica algo netamente malicioso ya la está tomando el antivirus. Por eso digamos que la respuesta automática la está dando inicialmente lo que es el antivirus y lo que es ese Dynamic Threat Defense que es el que se encarga de hacer todo de manera automática, ¿sí? Y todos esos eventos que se representan tanto en el antivirus como en el Set Dynamic Defense, igualmente los vamos a ver en el Set Enterprise Inspector y ahí es donde vamos a poder ver mucho más detalle acerca de la ejecución de una muestra maliciosa. Sin embargo, recuerden que el foco de Set Enterprise Inspector es darnos esa visual, ¿no? De todo lo que está
dentro de nuestra organización, todo lo que se está ejecutando, todo lo que está pasando y poder determinar, dependiendo del conocimiento que yo tenga hacia la empresa, si esos eventos son normales para los servicios que utilizo o no. Y si hay que interceptar esos eventos, ya aplicándole alguna política a través de ST Enterprise Inspector o a través de la consola de administración. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Listo, no sé si de pronto tengan alguna pregunta acerca de esta herramienta. Igual les recuerdo que este tipo de webinarios están hechos para tener información general acerca de cada uno de esos productos. Si ustedes como clientes quieren tener más información acerca del producto, requieren una aclaración de dudas de pronto específicas sobre su herramienta de endpoint, sobre su capa adicional de Zetful Disencryption, ese Dynamic Threat Defense. Igualmente pueden solicitar el acompañamiento a la mesa de ayuda para que en una hora, hora y media, podamos aclarar este tipo de dudas, ¿no? Que tengan específicamente dentro de su organización. Y si de pronto ustedes como clientes les gustaría conocer un poco más de estas herramientas que estamos viendo y no las tienen todavía, pueden solicitar una prueba de concepto, pueden solicitar licenciamiento para que puedan probar este producto con el acompañamiento de nosotros. ¿Listo? Bien. Entonces, no sé si de pronto tengamos alguna pregunta. Bueno, entonces yo les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para esta sesión. Recuerden que todas estas sesiones van a quedar grabadas, se les va a compartir por medio de un enlace, pueden tener acceso a ellas. Igualmente, recuerden que tenemos el canal de YouTube en el cual se están cargando todos esos seminarios y aparte se están cargando charlas de sensibilización, se están cargando manuales específicos en materia de implementación, en materia de configuración de políticas para que ingresen y pues igualmente se puedan registrar allí para que tengan eh, información de todos los eventos y de todos los videos nuevos que estamos cargando. El video normalmente se publica 2 horas después de que finaliza la sesión, ya queda disponibles y por parte del Challenge Manager de cada regional igualmente pueden acceder a esta información. Entonces, yo les agradezco muchísimo el tiempo y nos vemos ya dentro de 8 días para continuar ya con nuestra herramienta de LP Certica. Muchas gracias.